El deseo de Bahar de confrontar el pasado constituye el punto de inflexión más crítico del episodio. La inmensa carga que Arun ha cargado durante años, sin hablar, ahora ha captado la atención de Bahar. Por un lado, la búsqueda del pasado por parte de Bahar, por otro, el silencio de Arun, y por otro, la postura resuelta y desafiante de Ebren. Además, el creciente caos en el ambiente hospitalario también impacta las vidas de los personajes secundarios. La fractura en el matrimonio de Uras y Seren, en particular, profundiza aún más esta agitación. El enfrentamiento de Bahar y Arun. Una de las mayores fortalezas de Bahar es que no huye de la vida, al contrario, se esfuerza por alcanzarla. Esta vez persigue la inmensa carga que Arun ha estado ocultando, incapaz de hablar, y que ha llevado dentro durante años. Para Bahar, esto no es solo curiosidad o una pequeña indagación sobre el pasado, es un ajuste de cuentas que impactará directamente su identidad, su vida y quizás su relación con Ebren. Aquí la valentía de Bahar proporciona al público una poderosa tensión dramática. Surge la pregunta, ¿qué es más difícil, saber la verdad o no saberla? Arun, por otro lado, atraviesa un conflicto interno total en este momento. Por un lado, quiere librarse del peso que ha cargado durante años, y por otro, teme las consecuencias de decir la verdad. Su silencio no es en realidad una debilidad, sino un reflejo protector. Sin embargo, este silencio se ve acorralado aún más por la determinación de Bahar y las duras réplicas de Ebren. La postura desafiante de Ebren. La actitud de Ebren hacia Arun también es impactante. Destaca como un personaje que no ignora el entorno de Bahar y no teme hacer preguntas. El comportamiento evasivo de Arun solo sirve para presionar aún más a Ebren. En este punto, la determinación de Ebren transmite al público el siguiente sentimiento: si Arun no habla, Ebren descubrirá la verdad para él. Así, la tensión se intensifica dentro del triángulo Bahar-Arun-Ebren. Caos masivo en el hospital. Mientras se desarrollan los ajustes de cuentas personales, el público también se ve conmovido por el creciente caos en el hospital. La intensidad de la sala de urgencias, la avalancha de casos y las dificultades del personal sanitario no limitan la historia únicamente a las relaciones individuales, también revelan la verdad de la vida. Esta atmósfera refleja con fuerza cómo se entrelazan las vidas personales y profesionales de los personajes. El punto de ruptura en el matrimonio Uras-Seren. Una de las subtramas más impactantes del tráiler es la fractura en el matrimonio de Uras y Seren. La frase, ya no deben caminar uno al lado del otro, sino cara a cara, transmite no solo un conflicto, sino también la posibilidad de una ruptura. La forma en que navegan por este punto de inflexión crea una historia paralela a las propias luchas de Bahar. Las tensiones que experimentan Uras y Seren revelan de forma impactante los desafíos del matrimonio y cómo una relación nutrida por el amor puede deteriorarse con el tiempo. El destino de Bahar y su impacto en quienes la rodean. Los valientes pasos de Bahar son el centro de todos estos acontecimientos. No solo toma decisiones sobre su propia vida, en su búsqueda de la verdad, también influye en el destino de Arun, Ebren e incluso, indirectamente, en el de Uras y Seren. La verdad que Bahar enfrentará no solo alterará su mundo emocional, sino también todo el equilibrio de poder dentro de la serie. Por lo tanto, los espectadores se centran principalmente en la siguiente pregunta mientras ven el tráiler. ¿Qué verdad enfrentará Bahar y cómo afectará a todos? El tráiler impacta con sus poderosos elementos dramáticos. A medida que los secretos del pasado salen a la luz, el conflicto a tres bandas entre el silencio, el coraje y la rebeldía constituye el núcleo de la serie. Además, el caos en el hospital y la relación fracturada entre Uras y Seren añaden variedad y profundidad a la historia. El público ya lo siente, la valentía de Bahar cambiará irrevocablemente no solo su propio futuro, sino también la vida de todos los que la rodean.